Bienvenido a tu podcast Influencia. El día de hoy tenemos el papá de los códigos. Así que con nosotros vamos a compartir con una persona espectacular, productor de un podcast de referencia, Los Verdaderos Códigos. Con nosotros, Joel Combes. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo te sientes? Hola, Pedro. Muy bien de estar en tu programa Influencia. Claro, para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy, estar compartiendo, ¿verdad?, a tarima y poder escuchar un poquito sobre tu historia. Así que iniciamos, cuéntanos un poco quién es Joel Combes el día de hoy. Ese es un camino un poquito largo porque yo he estado experimentando con muchas cosas a través de mi vida. Pero inicialmente empezamos en el área del arte. Ok, Es decir, que trabajamos con diseño gráfico. Estudiamos diseño gráfico en la Universidad sí, de APEC. en APEC. Sí, Tú eres apeciano. yo soy de la Universidad de APEC. ¿Qué año tú eres? Matrícula 2003. 2003. Ah, pero estamos ahí, tuvimos ¿Qué, que haber coincidido en algún momento. qué En matrícula tú eres? 2001, 2641. Hasta te sabe las matrículas. Ay, Sí, imagínate. yo terminé en el 2007 más o menos. Ah, yo tuve 2001, 2005, 2003, 2007, pues quizás ahí ¿Pero de nos qué cruzamos. carrera entonces? Empresa. Tú estabas entre el edificio 2 y 3. Wow. No, entre el edificio 3 y 4. Doy tres, quizás 4 en algún momento, sí, quizás 4 en Sí, algún entonces yo me momento. pasaba todo el tiempo entre el edificio 1 y 2. Ya. Estábamos Sí, cerca. porque ese arte está por ahí. Por ahí está el decanato de arte, es Sí, correcto, sí. sí. Pero también durante un tiempo me dediqué a la docencia. Yo fui profesor, fundador en el ITLA. Ok, Di materias en Chabón. ok, Di clases en la universidad. De hecho, en AP di clases luego de monográfico. ok. Y durante un largo trayecto de mi vida estuve administrando una academia. Yo fundé junto con otras personas una academia que todavía existe, se llama SDQ Training Center, que la premisa básica de esa academia era que era la primera y única en ese momento academia Adobe que podía dar certificaciones Ok, en ese momento, sí. ok. Y tú dices que se mantienen todavía al día de hoy. Es correcto, sí, Ok, sí está excelente. funcionando. O sea que las personas que quisieran aprender acerca de diseño, Adobe, pueden Yo contactar. les recomiendo, sí, que puedan hacer sus cursos en SDQ Training Center. Ok, excelente, qué bien, qué bueno. Bueno, pues ahí está la invitación para las personas que de repente, ¿verdad?, tienen la vena del arte, bueno, que la puedan desarrollar, o del diseño, porque entiendo que es diseño más que nada, ¿verdad? No necesariamente, porque ahí están, por ejemplo, cursos de edición de video, de programación, Ujú. de música, Sí, o sea, no de música, sino de producción de audio, que es diferente de música. O sea, sabe sí, que la persona que mezcla, que masteriza, la persona que trabaja en los controles del audio no es un músico necesariamente. sí. Y demás. O sea, básicamente son todas las disciplinas de la multimedia. Ok, excelente. Bien, entonces sígueme contando para ver cómo llegamos ahí a el salto de cómo inicias con el podcast de Los Verdaderos Códigos. Ya desde antes nosotros teníamos vena de comunicación, porque estando en la academia, en ocasiones armábamos charlas para las universidades, Ujú. pero también desarrollamos cursos. Ok, Desarrollamos cursos y eso entonces te da el enfrentarte a la cámara, el editar, el armar los guiones, etcétera, etcétera. sí. Y nosotros hicimos múltiples cursos que los publicamos en plataformas digitales como Udemy, esas plataformas así, tipo doméstica, etcétera, etcétera. Y entonces también teníamos esos ingresos pasivos por Ok. por la venta de los cursos online, pero eso es lo que da como la apertura de que estemos embromando ya con la grabación, exponiéndonos a la cámara y demás. Ya. Y cuéntame el tema de los cursos digitales. ¿Cómo tú entiendes que ha ido evolucionando eso? Porque de repente hubo un momento como en el trance de la pandemia que hubo un pico y de repente hubo mucha acogida. Sin embargo, desde mi perspectiva, las personas están apostando ya a, por lo menos, si no es que algo presencial, algo híbrido, en modalidad híbrida, que tenga tanto modalidad virtual como modalidad presencial. Eh, yo Tu pasé, experiencia, o sea, yo pasé de ser profesor presencial a profesor virtual a raíz de la pandemia como como casi muchos, como como muchísimos. yo también, porque así ya que arranqué yo a dar cursos online. Y no es una experiencia ni siquiera parecida. La Ujú. clase presencial. En la clase presencial tú tienes un contacto con la persona, lo mira a Sí, los ojos, tienes un contacto humano. sí. En la clase virtual a veces parece como que una sesión espiritista.
Como que estamos, ¿sabes? Estoy con Cuéntame más, cuéntame más. fulano, estás ahí. Sí, Si estás ahí, déjanos ver, sí, hazte sentir, prende la cámara. y uno está ahí de que Te, alguien... te invocamos, pero la gente también no está en el mismo espacio, porque estar en un aula obliga a la persona a tener algo a que ponerle atención. Sí, Pero como ahora mismo enfoque. tenemos la atención de las personas muy divididas por el uso de redes sociales y muchas otras influencias, entonces una clase virtual es un escenario devastador, porque las personas están fregando y cogiendo su clase virtual, Sí. ponen la clase en el tapón, pero lo que están es atentos al Ujú, tránsito. ujú. Es decir, no es un ambiente ideal para los niveles de concentración que se manejan. Ujú. Es muy... Tiene que ser muy autodidacta, vamos a decirlo así, la persona. La persona necesita ser autodidacta para una clase virtual, pero también en ocasiones tú vas a una clase presencial y el carisma del profesor Sí, te motiva, sí, te inspira. sí. Es muy difícil lograr ese nivel de inspiración y carisma A través de la pantalla. con una camarita ahí, con un fondo atrás de una casa. Ujú. ¿Ya entiendes? Sí, totalmente. Pero puedo percibir un poco, puedo percibir un sentimiento, una pasión hacia la pedagogía de tu parte. Es correcto, claro, porque es lo ejercimos durante mucho tiempo. Yo diría que más de 10 años, 10 o 12 años dando clases Más de 10 12 y años dando creando cursos en línea. y creando cursos en línea. Wow, qué bien. Y durante esos 10 o 12 años, ¿qué fue lo más eh, extraño que tuviste en un salón de clase? Digamos que de un estudiante, de un alumno. ¿Qué fue lo más random que tuviste? Ay, ay, ay. Lo más random me pasó en el ITLA y no me pasó a mí, le pasó a un profesor compañero Ajá. que le tocó darle clase de ingeniería de sonido a una persona sordomuda. Sordomuda. Sí. O sea, le tocó darle clase de Bueno, sonido ¿qué a te un puedo decir? Había sordomudo. una persona que tenía la discapacidad de no escuchar, Claro. pero tenía notas sobresalientes y aparentemente le dieron una beca en el ITLA para estudiar la carrera Ok. del tecnólogo en multimedia. Y esa carrera tiene materias que tienen que ver con audio y esa Cons- persona pues asistía a su clase de audio, pero Wow. eso me parece a mí. Súper raro, sí, Sí. súper raro. Una persona tomando clase de sonido que no puede escuchar. Que no puede escuchar, sí. Wow. Cosas raras que se ven, ¿verdad? ¿Tú Pero te bueno. dedicas también a la enseñanza, hermano? Bueno, de, de hecho sí, o sea, nosotros impartimos capacitaciones, formación, entrenamiento, pero a nivel profesional, a nivel de cursos, talleres, no de formación profesional como licenciatura y nada de eso. Pero sí, te pregunto precisamente porque como hay una frase que dice, si lo ves en mí es porque está en ti. O sea, pude sentir precisamente esa pasión por enseñar, precisamente porque es una de las cosas que uno vive cuando está ahí con las personas, tú sabes, con el participante. Y yo siempre digo a manera de chanza de que yo puedo estar enfermo. Digo, lo digo a manera de relajo, pero es real. Yo puedo estar enfermo. Puedo tener una gripe que me esté llevando sin miñico, pero desde que me toca subirme a tarima, a enseñar, a transferir conocimiento, me sano completamente. Yo recuerdo una vez eh, que yo inicié una charla, un entrenamiento era, y yo estaba full afónico, no podía hablar. Y yo inicié diciendo, porque yo no cancelo actividades, yo no la cancelo. Yo cancelé una en 6 años, hasta el momento solo una. Y en ese momento yo dije, estoy un poco afónico, no me salía la voz, pero voy a hacer lo mejor que pueda. De ahí en adelante, todo Se te fluyó, quitó. se me quitó. Eso es increíble, o sea, eso es increíble. Wow, Eso es increíble. hermano. Seguro que a ti te ha pasado también. Pero en este caso es algo diferente, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un salón de clase que tiene una cantidad limitada de estudiantes que están cursando una materia, se van a ver de forma recurrente, que hay una asignaciones y notas de por medio, que hay un currículum que cumplir, que dar una charla de un día, así sea de 2 horas, 3 horas, no importa, pero es un día con un público un poco más masivo. Ujú. No es una interacción diferente. ¿Tú has podido vivir las dos cosas? Sí, o sea, cuando uno da una charla a un gran público, definitivamente que es diferente a cuando son públicos más reducidos. O sea, el tema de la interacción, de esas dinámicas de acercamiento, es diferente desde el punto de vista del cómo suceden las cosas, pero al final del día, desde mi perspectiva,
uno está transfiriendo conocimiento. Entonces, pienso que escenario distinto, al final la misma transferencia de conocimiento. Okay. Entonces, cuéntame un poquito, Joel, eh, luego de que inicias el proceso de desarrollo de programas de formación, de que te expones a la cámara, ¿cómo nace la idea de el podcast Los Verdaderos Códigos? Y el podcast Los Verdaderos Códigos nace de conversaciones con los amigos cercanos que en ocasiones uno está conversando y dice, Dios mío, pero mire, ¿y ese código que tú me diste? O sea, por ejemplo, tú y yo podemos estar conversando a lo mejor por media hora, una hora, tomándose un trago, los que fuman cigarro con su cigarro. Ujú. Y estamos hablando cháchara, pero en un momento estamos hablando, qué sé yo, de la finanza y tú me dices, no, no, pero mira, yo utilizo tal software y a la hora de declarar los impuestos yo hago tal o cual cosa. Y tú dices, Dios mío, hay un código ahí. O Soltó sea, el código. tú me diste una perla, esa Ujú, pequeñita perla se convierte en un gran cambio ujú, en mí. ujú, Desde hace mucho tiempo yo he estado haciendo eso fuera del podcast. Yo converso con quien sea, puede ser el barrendero, puede ser el delivery, con quien sea, y estoy en modo alerta, ujú, porque en ocasiones, así sea en su lenguaje, ujú. Sí. sueltan un código y la vida se abre con llaves. Así como hay puertas en el mundo, los pequeños códigos, así como las llaves pequeñitas, Ujú, son lo que abren. ujú, Ah, no, pero que, te voy a poner un ejemplo. ujú, Yo estuve haciendo en un trabajo en Barcelona y yo quería que mi pareja, en ese tiempo era mi novia, fuera para allá, para Europa, acompañarme en las últimas semanas del trabajo que iba a hacer, ujú, porque yo le iba a proponer matrimonio. Me gustaría que fuera ujú. En ese en ese escenario. escenario, que da unas fotos, una cosa, una experiencia más memorable. Ok, entonces solicitamos expreso la visa por España de Ujú, ella. ujú. Se la niegan. Ay, Y hay una persona que yo le cuento eso y me dice, ¿y por qué no lo intentaron por Francia? Y yo, no, porque para España que va. No, pero inténtalo con Francia. Con el mismo expediente ujú, de que se la negaron en España, ujú. ahí mismo a Francia, chumpum, se la dieron. Se la aprobaron. Entonces, esa persona conocía Ese ese código. código. Por esta embajada, el Sí. tiempo de espera es, qué sé yo, cuántos meses, Ujú. y por esta embajada, qué sé yo, no hay tiempo de espera y la dan más fácil. Sí. Soltó un código. Entonces, hay que vivir atento porque lo que más uno tiene es ignorancia. Ujú, No hay que ser arrogante. El que cree que se la sabe toda está cerrado a los nuevos códigos. ujú, Y vienen códigos en todas las presentaciones. ujú, Porque hay códigos que te lo van a decir que van a ser de finanzas. ujú. Pero otra persona te va a decir, mire, don, no sepa qué de ese lado, que tal o cual cosa. Y eso es un código. Cuando tú vayas a esa casa o Sí, a ese barrio, no te sí. parques de ese lado porque doblan unos camiones. Ujú, O sea, no tienen que ser cosas ni siquiera espectaculares. ujú. Sí. Pero hay que estar en la humildad de poder encontrar las perlas, así se encuentran en el lodo. Mm, realmente. Tú sabes que me gustó eso que tú dijiste, que en la vida se va avanzando, progresando con llaves, Con ¿verdad? llaves, Con llaves. solamente se abre puertas con la llave. Y para mí las llaves son esos Esos códigos. códigos. Tú podrías compartirnos, porque yo sé que tú has entrevistado personas que son referentes, que son muy duros, personas que tienen muchos resultados, mucha trayectoria, pero me gustaría saber, en ese mismo orden, de esas personas que tú has entrevistado, ¿cuáles serían como los códigos más relevantes que tú has ido aprendiendo en el devenir del tiempo? O sea, que tú cuando la persona lo dijo, tú lo captaste y tú dices, bueno, se quedó conmigo y me acompañó. Mira, te voy a decir uno que me impactó recientemente. Hace poco en el podcast tuvimos a Roberto Musa, Ujú. y tu jefe, tal Sí, cosa. Tú exacto. sabes, es una persona que ha tenido una relevancia en cuanto a la influencia de redes sociales bien presente en Sí, los últimos años y sí. cada vez mucho más, incluso al punto de que escaló, de que ya están dando pues Conferencia. conferencias y charlas con respecto al tema de en marca personal. Entonces, Ujú, por ejemplo, entrevistar a Musa y ver su pasión por la marca personal
me hizo verla con otros ojos. Entendí el código de lo que significa 2025, Ujú. el cultivo de marca personal. Él me habló con tanta pasión de eso que me dijo, mira, mi marca personal está por encima de mi negocio. Oye, Y si yo tuviera que ceder una de las dos cosas, cedo el negocio. Porque con mi marca personal lo hago de nuevo. O sea, con mi marca sí. personal, si de repente en vez de un taller de refrigeración pongo un taller de pintura, mi marca personal lo va a llenar, Lo el, llena. el taller de pintura. Ay, 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 pero es un Entonces, código. entonces yo dije, concho, una cosa es una persona que se dedica al mundo empresarial, que tiene nómina, que posiblemente el porcentaje más importante de sus ingresos viene por el rubro del negocio que tiene, Ujú. que te diga, mira, mi marca personal está por arriba de eso. Para mí eso fue un código. Una Pero no te lo está perla. diciendo un loco viejo, te lo está diciendo una persona que tiene negocio. A lo mejor te lo dice una gente que es influencer nada más y no tiene negocio. Mira, a lo mejor tú no tienes el coraje o Sí, el capital para hacer un negocio. sí, sí, ¿Verdad? sí. Pero cuando te lo dice una persona que tiene un negocio exitoso y te dice su marca personal está por encima del negocio, Ujú. para ti dice, oye, eso es un código. Pero una cosa, Entonces dice, ok, pues a lo mejor yo he estado cultivando mucho el negocio y a lo mejor he estado descuidando la marca personal. De cada entrevista yo me llevo códigos. excelente. Entonces, ese me encanta ese porque precisamente la marca personal hoy en día es un sí o sí. O sea, la gente conecta, personas conectan con personas y cuando tú desarrollas una marca personal exitosa, te da la oportunidad de abrir un abanico de posibilidades para poder crear otras líneas de negocio u otros negocios, como bien mencionó Musa. Ese es uno. Cuéntame de un segundo código. Vamos a ver. Estamos hablando de código Ay, aquí ay, ay, en ay, ay, influencia, ay, ¿verdad? ay, ay. No tiene que ser, digamos que no tiene que ser como tal, pero sí que tú puedas recordar la idea general eh, que pudiste recoger de un episodio con tal o cual Mira, invitado. es un código que tal vez no me sirva a mí, Ujú. porque lo dio una mujer, pero Ajá, cuando lo dio, sí. fue impactante. Yo entrevisté una vez a una mujer de estas que tenemos, gracias a Dios y a los avances que han pasado, modernas. Es decir, modernas en el sentido que se ha dedicado a formarse profesionalmente, que ha cultivado una carrera, que tiene logros de tal forma, que Ujú. se ha forjado como una mujer empoderada, Empoderada e independiente. independiente. Ok, esa mujer empoderada e independiente me confesó que tuvo una revelación. A ella le llegó un código cuando estaba embarazada. Como ella es tan ella, ¿verdad? El esposo no la ñoña, porque tú eres otro hombre, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, cuando ella entra embarazada, que no podía ejecutar cosas por sí mismo, ya en lo que, por ejemplo, ella decía que, mira, hay que cambiar un bombillo. Yo no voy a preguntarle a fulano, yo me subo yo misma y lo cambio. Se dañó la llave, yo llamo al plomero, porque lo llama él o lo llamo yo. Esa gente que tienen como Sí, ese, sí, sí, sí. ella dijo, Es empoderamiento. sí, cuando yo estaba embarazada, dice ella, y yo le decía, fulano, por favor, cambia. Él venía y lo cambiaba de una vez. Fulano, mira, para que me arregle eso. Estaba arreglado de una vez. Y yo dije, diache, yo nunca había recibido ese nivel de atención tan especial de él porque yo siempre había estado eh, con el hype. Entonces dice, el verdadero power es hacerse la pendeja, hacerse la débil, Fluye, dejar fluye, que te añoñen. Porque si fluye. tú estás demasiado amachado, entonces el hombre te visualiza con energía masculina y le baja al nivel de añoño. Atención y de Y yo, añoñe. coño. Ahí ¿Qué? comencé a ver a mi alrededor, qué sé yo, otra persona aquí, allá. Y dice, pero mira, por eso pasa esto aquí, por eso pasa esto allá. Qué increíble. Óyeme, pero un datazo ese que te soltó. Mira, eso le servirá, eso nada más nos sirve a nosotros los hombres como observación. Sí, sí, como observación, pero como bien tú dices, para fines de las mujeres que ven, ¿verdad? Este podcast y este episodio de manera puntual, déjese añoñar. Déjense ñoñar, no sea tan fuerte, no te digas que sacando la cuenta tan rápido y que vamos a dividirla, deje que ese hombre pague. Usted es su mujer empoderada, Ah, que usted le bueno. puede dar su mantenimiento a su carro. No le dé ningún mantenimiento a nada, que sea él que se lo Sí, lleve. No sí. hable con mecánico. Déjate ayudar, mi vida. Déjate querer. No Déjate sé. ayudar. Sí, ten tu profesión, ten tu cuarto, pero bájale un 10. Sí.
Tú sabes que yo tengo, la esposa mía dice, yo quisiera saber cuál fue la que se inventó esa vaina de empoderamiento femenino para ir a arrastrarla por los moños. Bueno, es que la mujer se metió en una encrucijada fuerte hasta que esto no evolucione, porque Sí. la mujer ahora se ha metido a competir en todas las cosas que históricamente estaban lideradas por hombres y lo han hecho perfectamente, pero la sociedad también espera de ella la La maternidad, maternidad. el cuidado del hogar. Entonces, no es que cambiaron un esquema por otro, no, es que lo agregaron todo. Sí, Pero el día nada más tiene 24 horas. sí. Entonces tú eres la persona más exitosa, que más maestría hace, que más puestos tiene, pero también tiene que hacer la tarea con los 5 muchachos y a las reuniones del colegio y aunque no vaya a limpiar la casa, dirigir la señora que yo qué, y al marido. Entonces yo lo que diría es que hasta que esto se equilibre, lo que se hicieron fue abrirse mucho frente. Abrirse mucho frente y esto en algún momento se equilibrará de alguna forma que tenga sentido, pero por ahora... Ajá. eh, Por que ahora. el Señor las Que la- acompañe a las mujeres modernas. Y corte. Ay, Buenísimo. Mira, entonces, Joel, eh, ¿cómo surge la idea de vamos a arrancar con el podcast? Porque, atención, uno tiene, bueno, a todos nos pasa, bueno, a mí me pasa que, cónchale, qué buena idea, tal vez, tú sabes, puede haber una oportunidad de negocio, pero no necesariamente arrancamos con eso. Cuando tú dices, ok, vamos a hacer de esto que es algo que me sale natural, un negocio. mira, ya yo estaba hace tiempo dedicándome a las filmaciones. Ujú. Es decir, que estaba haciendo que reportajes, documentales, pero a pedido para Ujú. otras personas. Es Sí. decir, que eso me ayudó a comenzar a comprar Ya tú tenías equipo. cámara, trípode, luces, esto, lo otro. Pero dentro de los clientes que tengo, un día me pidieron un servicio que yo no daba. Ellos querían que le armen una transmisión en streaming en tiempo real. Y dije, concho, pero yo tengo las cámaras, tengo esto, tengo micrófono, tengo luces, pero ¿cómo se hace eso? Llamo a un amigo que lo hace, y me dice, mira, eso se hace, tenemos que meter toda la cámara en un solo switcheador, esto, lo otro. Y yo le dije, no, pero oye una cosa, vamos a hacerlo, vamos a ganar eso juntos. Y mando cotización y me lo aprueban. Ujú. Y cuando armamos todo esto, que yo armo una especie de estudio de televisión donde ese cliente y ponchamos y yo veo la dinámica hablando con el camarógrafo, ponchame aquí, cógeme el plano cerrado allá, Ujú. me quedé enamorado de la producción y comencé a adquirir equipos por si me llegaba nuevamente un Ujú. servicio como ese. Es Ujú. decir, a comprar el switcher, la mezcladora de Tú audio y empezaste como demás. si, bueno, no voy a decir que como un hobby, pero como cuando uno empieza a jugar pelota, que se compra el bate, la guantilla, Es correcto. empezaste a comprar las cosas así progresivamente. Sí, pero era originalmente con ese fin de estar preparado de si volvía a ver un trabajo como ese. Yo dije, ven acá, Perfecto. Sí. un trabajo como este en 2 horas, te eso cobró, vamos a poner en $2,500, Ujú. sí, un número. Ujú. Digo, oye, pero no está mal por tú nada más tener los equipos y le paga 10,000 a este, 20,000 a este, y al más, oye, pero no está mal por un ratico. Ujú. Su equipo hay que tenerlo para cuando se dé. La visión, Sí, ¿verdad? Y sí. lo que hablábamos detrás de cámara, o sea, cuando las oportunidades llegan, la aprovechan aquellas personas que están preparadas. Y te decía fuera de cámara que nada más existen las oportunidades para el que está preparado. Para todo lo demás eso es una anécdota, Ajá. un cuento. Un cuento. Oportunidad es para el que la puede agarrar y Sí, empuñar. sí, sí, totalmente. Entonces, una vez tengo ya una cantidad de equipos, digo, pero ven acá. eh, un día andaba con los equipos en Lago Agua Ujú. y voy para Punta Cana. Ese fue el primer episodio del podcast. Ujú. A donde un amigo mío que se hizo un trasplante de pelo. O ¿Cómo? sea, tú sabes, fue donde los turcos, eso, que le Ah, cogen ya, cabello sí, de de aquí aquí atrás atrás se lo ponen y aquí se lo adelante. siembran aquí arriba como matica. Ujú. Eh, Un y, saludo y, al amigo Joel. y voy a, a darle soporte. ¿Qué es lo que te pasó esto? Porque eso es adolorido que quedan unos cuantos Sí, días. Sí, dolor. y tiene que dormir sentado como 2 semanas y no puede sudar, no puede coger sol, no puede hacer nada. Es una loquera. Oyes. El caso es que yo dije, Mielkina, cuéntame cómo fue ese proceso de que
de tú salir hasta que te pusieran el cabello. Me dijo, men, ese cuento es largo. Le digo, mira, vamos a grabarlo. Vamos a... Y yo agarré, fui al vehículo, saqué, puse 3 trípodes con 3 cámaras, el switch, puse a la novia de él, mira, tú le vas a dar el botón 1 cuando tú quieras la cámara 1, tú lo vas a ver en esta pantallita. Y armé un estudio en la sala de la casa de él, en Punta Cana. Y grabamos el primer episodio, y ese episodio funcionó muy bien. Lo subí a YouTube, esto, lo otro. Yo dije, oye, pero esto... Él me dijo, pero mira, cuando yo tenga 3 meses, que ya tenga el primer retoñito de los cabellos, Vamos a hacer la segunda vamos parte. a hacer la segunda parte, porque ahí yo te podré decir cómo fue el proceso. O sea que mi capítulo, más o menos como 5 o 6, Fue con él. fue con él grabando la experiencia de ya qué es lo que significa haberse hecho trasplante de cabello, Sí. etcétera, etcétera. Pero era la misma esencia. Él tenía códigos que yo no conocía. Yo no conocía a nadie que se haya trasplantado cabello, que haya vivido por ese proceso, de cuánto cuesta, si duele, si no duele. Yo lo que estaba era cogiendo de él los códigos. Sí. Para mí, si en algún momento me comienzo a quedar calvo, o para el que no escuche, que ya Sí. va adelantado en ese proceso. Sí. Y está ahí todavía ese video. Es el episodio 1, sí, debe de estar en el canal de Sí. YouTube. Si uno le da Scroll. nosotros creamos un playlist en Ajá. YouTube Sí. que se llama Los Verdaderos Códigos, y ahí está todos los episodios en orden. O sea que nada más hay que darle a ese playlist que se llama podcast Sí. y darle para abajo. Ese es el episodio número 1 con mi Número amigo Nelson Conde de Punta Cana. Saludos, Nelson, si nos ve. Un saludo a Nelson, entonces. Qué bien. Entonces ahí arrancó los verdaderos códigos. Ahí, Y a raíz de que salió ese episodio, ¿cuántos episodios van? yo creo que como 97, 97. casi 100. Casi 100 episodios. Para el 94. número 100 tiene algo programado. Mira, absolutamente nada. Nada. No, pero ya va a aparecer algo tremendo. Tú Si vas- tiene alguna idea, me la puede decir. Suéltame el código. Sí, suéltame ¿Qué el se, código. ¿Qué se puede hacer para...? Mira la importancia de estar abierto a los códigos, ¿verdad? O sea, tal vez no, yo no sé, pero si hay alguien que sepa, bienvenido sea. Que me diga, claro. Tú sabes que eso está bien, porque eso es una actitud de humildad, porque nadie, o sea, nada grande se ha construido solo. O sea, todo el mundo que ha construido algo importante fue porque se rodeó o de personas que eran mejor que ellos o simplemente buscó la información de personas que ya tenían el conocimiento. Yo me voy más lejos, hermano. Cuando la persona tiene ciertas capacidades, pero se la cree. Se cree su película. Sí. No es que no tenga la capacidad, a lo mejor esa persona es bueno en la lectura, tiene unas buenas capacidades de comunicación, a lo mejor se ha preparado profesionalmente. No le voy a negar sus capacidades, pero cuando se la cree la película, no le va mejor que el que tiene menos capacidades y se rodea de un mejor equipo. Otro código ahí. Piensa, por ejemplo, Otro código ahí. en Trujillo, Ajá, que llegó a un 5º grado de primaria, es lo que se presume, ajá. pero tenía ahí de guardaespaldas que a Balaguer, que a este, que a este, que a este. Entonces, él no estudió economía, él no estudió esto, él simplemente se dio cuenta, mira, yo no sé. Esa persona que al menos dice, mira, yo sé que no sé, está en una mejor posición que la persona con capacidades que se cree que se la sabe. Totalmente. Piensa, muchísimos, es un mal caso, ¿verdad? Muchísimos dictadores Sí, lo que hacen es rodearse de estrellas. sí. Sí, sí, ciertamente. Incluso se dice eso del mismo Steve Jobs, Ujú. que Steve Jobs ni trabaja electrónica, ni es diseñador gráfico, ni es programador, básicamente él acepta, yo necesito un equipo de personas que tengan preparación por encima de mí. Sí. O sea, al mejor diseñador de interfase, al mejor diseñador de hardware, etcétera, etcétera. Sí. Hay una frase por ahí que dice, si tú eres el más inteligente de tu salón, tú estás en el salón equivocado. Que va muy de la mano con eso que tú estás diciendo. O sea, si tú eres el que te la sabe toda, bueno, pues los que van en ventaja son los demás que van a aprender de ti. Entonces tú deberías moverte a salones donde te puedas nutrir de otras personas, conocer códigos y poder seguir evolucionando hacia adelante. Y hubo un episodio donde también hubo un código que me impactó. Alguien me estaba explicando, mira, ¿tú has visto un circo? ¿Cómo funciona un circo? En O un, sea, en un- en en un- la en un parte- ci- en un circo, por ejemplo, hay una persona que se dedica a ser trapecista. Sí. Para ser trapecista se necesita
muchas horas de práctica, no te puedes dejar engordar ni nada, o sea, tú necesitas tener un físico impecable, unas habilidades que otra gente no te la puede copiar fácilmente. Ujú. O sea, otra gente no puede decir que te van a sustituir de ahí a ahí, porque no andan apareciendo trapecitas así por así. Con esa característica. Sí, o lo que sea, ¿verdad? Pero un trapecista hace un circo. No. No, porque si le tiene que dedicar el día entero a su trapecio, Ujú. no le puede dedicar parte del día al marketing, a tener carpa, a rentar lugares, a A la los logística de trabajo. maleones. No, No. trapecista. El Entonces trapecista. una persona me dijo, mira, las personas muy talentosas usualmente lo que hacen es eso, desarrollar su talento. Los que están por encima no son los talentosos, son los dueños de la carpa. El dueño de la carpa, que tiene el camión, Ujú. es camionero y dueño de carpa. Pero el trapecista no puede hacer su show sin esa carpa. Sí. Porque él solo no la promociona en la televisión, él solo no Ujú. crea el marketing, él solo no tiene un sistema para las entradas. Ujú. Él no es dueño del sistema. Ujú. Pero el dueño del sistema ni es domador de leones, ni es trapecista, ni es tirafuego, ni es nada, no es contorsionista, no es nada. Tú sabes que tú estás hablando ahí de una cosa que yo voy pensando en una historia y algo que sucede en el mundo de los negocios. Uno es la historia de Michael Jordan, que vivió en plena disputa con la gerencia, porque precisamente ellos decían que la gerencia era la que ganaba los campeonatos, y ellos, como jugadores, decían que los campeonatos se ganaban en la cancha. Pero, como bien tú dices, para que pudiese haber un equipo como tal, la gerencia tenía que hacer o sea, el trabajo que a ellos le correspondía. Y por otro lado, el tema de aquellas personas que quieren hacerlo todo dentro del negocio y no pueden escalarlo, no pueden tener un negocio, digamos que de gran envergadura, precisamente porque quieren hacerlo todo. Como el trapecista que si quiere vender la boleta, que si quiere hacer marketing, que si quiere hacer No esto, va a ser buen trapecista ni va a ser no buen va a ser marketer. bueno en nada porque es un poco de todo, evidentemente, como tú dices. Entonces el código aquí sería hay que ser dueño de la carpa. Es decir, de lo que sea que tú decidas hacer, tú tienes que hacerte dueño de la infraestructura. Porque arriba de esa infraestructura es que se mueve todo lo demás. Y las personas talentosas les gustan las infraestructuras, porque para ser muy talentoso significa que tú no has desarrollado las infraestructuras, porque le has dedicado todo el tiempo a desarrollar tu talento. Tú Sí. necesitas, si tú hiciste 7 maestrías, tú necesitas una empresa que sea una plataforma gigante a donde usted brille, pero usted no sabe crear empresa. Usted tiene sus 7 maestrías en otra cosa. Es decir, si tú quieres estar a la cabeza, tienes que saber que la cabeza es el dueño de la carpa. Y se asocia con personas que son especialistas, que han desarrollado su talento en otras áreas, en las áreas de operaciones, vamos a decirlo así. Mira, no necesariamente. Vamos a poner que hay una persona que es muy bueno con la pala mecánica. Ujú. Y vamos a poner que otra persona tiene más aversión al riesgo, más Sí, propensión al riesgo. sí. Y dice, mira, ¿cuánto cuesta una pala mecánica? Vamos a poner que eso le pasó a un amigo mío ingeniero, que le dieron una obra para él hacer y él se dio cuenta de que la gente que estaba llevando los equipos pesados se estaban llevando más dinero líquido Que él, que él que sí, tenía toda la responsabilidad arriba. Y dijo, pero sí, ven acá, ¿cuánto te cuesta eso? 10 millones y me lo dan fiado. Compra la pala mecánica. Tú no sabes manejarla. Tú sí, no tienes 20 años de experiencia moviendo tierra. Tú eres el dueño de la carpa. sí. El nivel de riesgo, Tú o eres sea, el dueño de la carpa. Porque el dueño de la carpa es ujú, quien asume el sí, riesgo. sí. Ujú, Quien asume el riesgo es el dueño de la carpa. ujú. El money está en el dueño de la carpa. Quien asume que si sale mal, te llevó quien te trajo. Sí, Miñico, o el que cura el pamo en La Vega, él es el dueño de la carpa, el que asume el riesgo. El que asume el riesgo es el dueño de la carpa. Sí, totalmente, 100%. Entonces hablemos, Joel, cuando hay tantos podcasts que salen, dicen por ahí, yo escuché una vez, que hay tantos podcasts que no sé cómo era el dato, pero como que no había tiempo para escucharlos todos. Y no era que no había tiempo, porque lógicamente uno no tiene tiempo para... Pero como que habían tantos podcasts que por per cápita no daba la ecuación para que la gente lo escuchara. ¿Cómo tú entiendes que has podido mantenerte en estos casi 100 episodios?
Desde que hice ese primer episodio, yo tuve una mentalidad de maratonista. Excelente. Si tú corres o has corrido, no sé si Sí, practicas sí, eso de correr, sí, me apasiona correr. sabes que cuando una persona va a hacer 100 metros plano, no es lo mismo que hacer 42 kilómetros, Exactamente. ¿verdad? Ujú, Y que tú en 100 metros plano, tipo Usain Bolt, ujú. tú sales embalado a Embalado. toda velocidad Sí, para que te lleve el diablo a los 150. Tú no llegas a 150 a ese ritmo. sí, Se te sale el corazón por la boca, pero ganaste en 100 metros plano. sí. Un podcast es un maratón. Es un maratón. Entonces, si es un maratón, cuando tiran el tiro, tú tienes que salir a tu ritmo que tú puedas controlar, tu respiración, encontrar tu ritmo a pasito lento, como si no fueran 42 kilómetros que tú te vas a tirar. Si sale embalado queriendo tener resultado en los primeros 500 metros, te quedaste sin oxígeno, sin aire, te duele el vaso, te duele aquí, te duele allá, Sí, ¿verdad? Te dan un calambre, toda la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo dije? Lo que yo necesito sacar consistentemente un episodio semanal. Hay gente que dice, no, hay que grabar 7 veces a la semana, sacar un episodio semanal que devuelve un episodio largo que se sube a todas las plataformas, los cortes de ese episodio, ya sea en formato largo, cortes de 10 minutos, de 15 minutos, y los cortes que son tipo reel. Y necesita haber una consistencia que no falle nunca. No una locura, 7 publicaciones al día, pero por lo menos tiene que haber una a 2 al día durante todos los días de la eternidad, de aquí hasta que Cristo venga. Es decir, como ya yo me lo propuse que eso es parte de mi existencia, ya no tengo ni ansiedad ni expectativa, no hay ningún lugar a donde llegar. Ya llegué, y tiene tu carpa. ya llegué, Ajá. ya llegué. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya llegas? Que dejas de tener ansiedad. Y hay cosas que pasan a los 150 episodios, están ahí esperándome cuando lleguen. Hay cosas que pasan a los 100, hay cosas que ya me pasaron, oportunidades a los 50. No es progresando. En 50 estoy igual que en 150. Cuando tenga 7,000 anunciantes, estoy igual que cuando nada más tenía uno. Porque lo que yo decidí fue hacer esa actividad. Y hacerla de la manera con menos esfuerzo posible, integrada a mi existencia, a mi vida, de una forma sin roce. Entonces, es eso. Sin pico de emoción, sin hoy amanecí que me voy a comer el mundo y mañana no quiero Es hablar que con nadie tiene ese nadie. tipo de emociones para cepillarse. ¿Eh? Nadie Nadie. tiene, nadie tiene ese tipo de emociones para cepillarse. Nadie anota, me voy a cepillar en la agenda. Nadie anota, me voy a bañar en la agenda. Ujú, Cuando tú incorporas algo como parte de ti, ujú, estás fuera del mundo de las expectativas y de todas las cosas. Tú lo incorporaste y lo que tenga que pasar, pasará. ujú, Si te cepillas todos los días, posiblemente tengas menos caries. ujú, ¿Tú entiendes? No es una super meta que tú dices, oh, pues hoy me voy a cepillar 70 veces. No. Cepíllate 2 o 3 al día, ujú, ¿verdad? ujú. No, pues hoy me voy a bañar 20 veces. No, mira, bañate diario, por lo menos. ¿Ya entiendes? Sí. No quiera hoy invertir muchísimo dinero. Mira, tengo un plan de ahorro mensual o inversiones. O sea, yo creo en esa mentalidad de maratón en la que de repente uno se convierte Ujú, en eso que tú quieres ser y ya no tienes un lugar a donde llegar porque desde que te conviertes en eso ya lo eres. excelente. Me parece genial. Una pregunta, Joel, ¿cómo tú llegas a esa mentalidad de maratón? Porque se me ocurre pensar, o sea, siempre fue así, fue algo que te llevó a eso, hubo algo que te sucedió que tú dijiste, no, pero lo que pasa es que yo he estado como que saliendo como Usain Bolt y no lo he logrado, entonces ya definitivamente que el tema no es así, tengo que probar otra. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, a mí me pasó algo que no sé de qué forma contarlo, que no se escuche Trágico, mal. mal. Sí, Dale, sí, suéltalo. Nosotros sí. lo desenvolvemos No, aquí pero eso. ya yo lo voy a se va a Sí, escuchar mal sí, ya. ya. A mí me pasó que muy joven estaba corriendo todo el tiempo. Todo era con prisa, con competitividad, con ese fuego de llevarme el mundo por delante. Y logré tener éxito en muchas cosas. Gracias a Dios por Es, eso.
Sí, gracias a Dios para darme cuenta de que ese éxito con ansiedad es vacío. Gracias a Dios por eso. Porque si no hubiese logrado éxito en algunas cosas, seguiría con la incógnita de que había que seguir corriendo para lograrlo. Pero lograrlo y sentir como que, mierda, todo este corre fue para esto. O sea, es una sensación diferente no haber llegado a una meta y quedarte con la duda de Sí, si de verdad valía la pena sí. tanta corredera para esa meta. Oye, que lograrla y preguntarte en la meta, ¿tú este corre era para esto? Para muchas personas hay metas de todo tipo. Hay la persona que dice, mira, yo quisiera algún día comprarme un carro nuevo 0 kilómetros. Te deseo que te lo compres. Tú vas a ver si esa sensación dura cuánto tiempo. Ok, tú vas a durar 2 semanas que no le va a quitar la funda. Después nadie puede comer adentro. Después tú no, un viaje para la playa, vámonos en el otro carro para que no te le echen arena en el que yo qué. Va a llegar un tiempo que tú no vas a decir que mantenimiento en la casa y que yo cuánto. Oye, Y pero es. tú tuviste tu carro cero, que definitivamente. Entonces, esa sensación no es eterna. Esa pasa y dentro de poco va a ser viejo otra vez. Ese. O sea, no Va a sé si. pasar la garantía, va a pasar la garantía. Sí, sí, sí. O le van a dar dos, tres choquecitos que va a quedar medio de cuadrado, que se le va ahí el El brillo, brillo. el flow de nuevo. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que ahora yo valoro más en la persona que yo me convierto desde el día número uno que en lograr una meta. En lo que me convierto. Te voy a poner un ejemplo. Si yo me pongo una meta, ahora mismo yo tengo algún tratamiento médico que me tiene en un sobrepeso por encima del récord de mi vida. Pero dentro de poco eso va a cambiar y me tengo que poner otra vez con cuadrito hasta en la espalda. Pero ¿qué sucede? Yo me propongo como meta. No, yo voy a bajar hasta tanta libra y voy a tener tanto por ciento de masa muscular. Es una meta. Y quiero lograr eso para diciembre. Así es como funciona la prisa. La mente del no maratonista. Se pone una meta, usualmente extraordinaria, y la pone para un plazo extraordinario también. Y entonces ahora es justificado correr, tan ansioso, sacrificarse. O sea, yo estoy planificando tan infeliz y en un estado de desasosiego, de paz interior, de aquí a diciembre. Ese fue mi plan, ¿verdad? Y después de diciembre, ¿qué hago? Me muero al otro día. No, entonces, si llegar a ese estado físico implica comer bien, ejercitarse con cierta regularidad, dormir cierta cantidad de horas, tú simplemente dices, pues yo lo puedo hacer hoy, ya hoy logré la meta. Y si hago esto consistentemente como el maratonista, en algún momento estaré en el peso ideal, porque es inevitable que si sigo haciendo esto va a pasar. A veces, pasar en 3 meses, para llegar en 5 años. Eso no es tema mío. Y sin El tema rebote. mío es convertirme en esto. Y sin rebote. Porque el que logra la meta, que tiene una meta súper restrictiva, una dieta que yo qué, contando calorías, en esa loquera nadie puede vivir hasta que se muera. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Va a lograr ese punto y después va a volver ahora a quererte comer toda la pizza y toda la dona que no te comiste. No. Come de cierta forma que tú puedas sostener ese hábito hasta los 97 años, hasta los 150 años. Hasta que. Entonces, cuando tú piensas de esa forma, se te va la sensación de prisa. Ya la prisa no existe. Porque tú entiendes que tú no tienes el control de cuándo pasan los procesos. Tú nada más tienes el control de en quién tú te conviertes. Mira cómo era mi mentalidad a los 25 años. Voy a poner un ejemplo absurdo que demuestre la mentalidad. Uno siembra una mata de aguacate. La mata de aguacate normalmente da su primer fruto a los 2 años o 3 años después de sembrada. Y después de eso ya da fruto anual. Pero los primeros 2 o 3 años la mata creciendo y no da nada. ¿Verdad? Entonces, en la mentalidad de una gente con prisa, dice, ¿cuánta agua hay que tú le echas a la matica? Con su mente matemática calculadora, que cree que la vida está en una ecuación. Tú le echas un jarrito de agua. ¿Un jarrito de cuántos mililitros? Pues vamos a poner una taza de agua. Una taza de agua. Todos los días.
Sí. Ah, 300. todos los días. ¿Y a los cuántos años queda aguacate? A los 3. Ah, a los 3 años, tantos mililitros. Compra 3 camiones de agua, ¿verdad? Y se lo echa a una matica que tiene 2 hojas. ¿Qué va a pasar? Se fue con toda la Se matica. ahogó la matica. Entonces, usted quiere aguacate, necesita es no un camión de agua. Usted necesita echarle el jarrito diario. No te cuesta, es un jarrito diario. Mira, y tú no la vas a poner a dar fruto al año porque tú quieras, no hay forma. Ella dará a los 2 años. Entonces, tú tienes una compañía, haz la cosa correcta, a lo mejor va a dar fruto a los 2 años, como esa mata. A lo mejor a las 3. No quieras forzar el mingo porque el resultado no está en tus manos. El resultado depende de un reguero de variables que no están en tus manos. Así que estresarte por esas variables es un sinsentido. ¿Qué está en mis manos? Hacer lo que hay que hacer hoy. Eso está en mis manos. Y lo que tenga que pasar, pasará de forma natural, como una consecuencia natural de haberte convertido en eso. Y así no hay prisa. Si va a pasar en un año o pasa en 5, oye, o nunca pasa y no te afecta. Y tú sabes que dijiste algo ahí súper interesante, quiero rescatarlo. Haberte convertido en eso, en Haberte el yo convertido. soy, que fue lo que tú comenzaste diciendo con el tema de los 50, 100, 150 episodios. No, o sea, no, tranquilo, ya tú eres el de los 150 episodios y En el episodio, continuará en el episodio 1, ya lo desde era. el uno exactamente. Ajá, pero en el 1 hay 2 hojas en la mata. Ujú. No puedo esperar 50 aguacates de una mata de De dos dos hojas. hojas, claro. Pero yo estoy haciendo con ese 1 lo mismo que hice con el 70. Ujú, ujú. Publicar de forma consistente, conversar con personas interesantes. Lo mismo, desde el día 1 hasta el episodio 30.000. Tú sabes Lo que mismo. el otro punto es la constancia. O sea, tú vas hablando de constancia todo el tiempo. Constancia. Él agota dándole a una piedra hasta que le haga Sí. un hoyo. Y es mucho mejor verlo desde esa perspectiva, porque cuando tú dices, ok, ¿qué yo tengo que hacer hoy para poder llegar a ese estado físico que quiero estar, X cantidad de tiempo hacia adelante? Cuando tú llevas eso al día de hoy y lo puedes mantener, es más fácil tener esas victorias constantes que te van acercando al objetivo que tú quieres lograr. En vez de tener que pasar el Niágara en bicicleta, como bien tú mencionas, o sea, una dieta que no pueda soportarse y después simplemente soltar o rebotar, que es lo que tiende a suceder en el marco de una dieta. Que ahí es donde yo diría que está el error semántico. Ujú. Llegar. ¿A dónde que tú vas a llegar? La única ¿A cosa dónde? donde tú realmente vas a llegar es a morirte. Desarrollame esa idea, por favor. Llegar. Es decir, no, porque ese es el cuerpo al que yo quiero llegar. ¿Qué significa eso, Pedro? Llegar significa que después que lo lograste, te moriste al otro día. Así nada más sería llegar. Es el cuerpo que yo quiero tener hoy y a los 150 años. El que yo quiero tener. No hay ningún lugar a donde llegar. No hay ningún sitio para donde llegar. Pero ahí hay algo, eso es, tú me excusas, pero ahí tú tiraste muchas páginas para la izquierda para llegar a ese nivel de conciencia. O llegar a ciertas cosas, ya te lo cuenta, de lo vacío que es con respecto a hacerlo de una forma que te quita vida. La Ujú, ansiedad te quita vida, el corre-corre te ujú. quita vida. Plantearte metas absurdas porque nada mata en tu mente, porque tú quieres que el mundo se mueva como está la mente tuya. O sea, como un capricho, es una mente de niño pequeño, una mente caprichosa. A mí se me ocurrió que tal cosa tiene que darse y además se me ocurrió en mi mente que debe de ser para tal fecha. Ahora yo voy a sufrir si eso no pasa en esa fecha. O sea, eso es una planificación de sufrimiento totalmente sin sentido. Claro, claro, totalmente. Y yo no estoy hablando de una vida conformista, yo estoy hablando de una vida plena, de Sí. una vida plena, porque haciendo eso tú vas a tener mejor finanza, vas a tener, o sea, vas a tener mejor de todo. Iba a trabajar con más conciencia, Es correcto. porque no estás esperando, ojalá que se den, pero la estructura que estás armando, mente, cuerpo, corazón, espíritu, te da la capacidad de aguantar si es que aparecieran esos saltos cuánticos. No sé si me doy a entender, porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú te encuentras con una cantidad de dinero con la que tú no estás preparado, ¿verdad? No es lo mismo, porque si tú no estás preparado para manejar esa cantidad de dinero, lo que va a pasar es que lo vas a perder. Lo que fácil llega, fácil se va. Pero si tú has adoptado esta mentalidad,
tú tienes una estructura en los diferentes ámbitos de la vida que te permite darle la bienvenida a eso y administrarlo correctamente. ¿Sí me doy a entender? Entonces, totalmente me parece muy atinado el comentario que tú mencionas de que no es una vida conformista, sino una vida plena, que al tú establecer metas realistas y aplicar constancia en el proceso, pues puede eventualmente, vamos a decir que, trascender a través de ellas. Yo lo diría más radical, no plantearse metas. No plantearse metas. Es que, ¿qué es lo que es una meta? No ¿Qué pasa, plantearse qué metas. pasa el día Mi después que la madre, logra? ¿eh? El día después que la logra, ya la lograste. ¿Qué pasa el día Ya después? tú sabes. ¿Te moriste el día después? No, no se muere la gente. Entonces, si yo, por ejemplo, decido, Pero hay gente que la cancela. vamos a poner que yo decido que en mi ser Sí. está el aprendizaje continuo. Ujú. Entonces, una meta no es lograr esa maestría, eso es lo natural. Sí, debe O suceder. sea, cuando llegue eso, si me interesa aprenderlo, voy a apuntar en la maestría, oye, y la terminaré. Y no hay ninguna meta, porque después empezaré a estudiar un curso en línea, después haré una charla, después viajaré a otro sitio a ver una conferencia, porque yo me convertí en Claro, alguien que aprende claro, constante. sí. Entonces no hay ninguna meta, yo me convertí Sí, en exacto. quien aprende constante. Sí, eso Entonces es- cuando tenga 10 millones de dólares, Ujú. será lo mismo que cuando tenga 100 millones de dólares. Yo Forma, me convertí en alguien que administra el dinero de forma prudente. forma parte de tu identidad. Ya no hay un lugar a donde llegar porque tú te convertiste en lo que tú crees que era llegar. Te convertiste en eso. Y eso te puede convertir hoy, Ujú. no está en algún lugar lejano del futuro. De eso habla James Clear, creo que es el nombre del autor en su libro Hábitos Atómicos, de eso mismo, que la identidad refuerza los hábitos. Si tú eres, te ves, te visualizas de una manera, eso refuerza tus hábitos y tu comportamiento. Y fíjate que Sí. que en ese mismo libro, tus hábitos eres tú. Ujú. Sí, Eso es lo que tú eres, tus hábitos. tú eres tus hábitos. Y tú primero construyes tus hábitos y luego tus hábitos terminan construyéndote a ti. Tú dices que tú eres una persona saludable, que come saludable, y te lo repite, y eventualmente tú vas a empezar a comer saludable y vas a reforzar eso porque primero somos, luego hacemos y luego obtenemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, totalmente, sí, sí, es una idea. Hay una anécdota que yo escuché de una periodista Ujú. entrevistando a un físico-culturista que había ganado múltiples Mister Olympia, y yo qué, Ujú. muchísimos premios de eso Sí. de físico-culturismo. Y le pregunta a ella, oye, nosotros queremos saber cuál es tu rutina previo a los eventos. O sea, ¿cómo es tu preparación en los meses previo a cuando hay que subir a tarima? Y él le dice a la entrevistadora, no entiendo la pregunta. O sea, lo que tú haces, ¿cuál es el cambio de rutina? Mira, realmente no entiendo la pregunta. Y le vuelvo a insistir, oye, ¿cuáles son esas cosas que tú haces para estar preparado para Dice, mira, yo no entendí la pregunta, pero yo todos los días me levanto a tal hora y voy y corro. Todos los días como de esta manera. Todos los días hago esto y esto y esto. Y el día de la tarima, yo voy. Yo voy y ya. Sí, Exacto. yo voy, porque es que ya yo soy Ujú. eso. Yo no me estoy Ujú. preparando para ese gran día, para después dejarlo hacer. Ya yo soy eso. Entonces, si el evento se adelantó 3 meses, se adelantó. Si es un año después, yo soy eso. El día de subir a la tarima, subo. Ujú. Entonces, esa es la sensación de no sentir que hay un algo donde llegar. Hay un algo en que convertirse. Y cuando te convierte en eso, lo que tenga que pasar a tu alrededor con respecto a eso, pasará. Eso no está en tu control. Tú te preparas financieramente y en cualquier momento te llegarán esas oportunidades que le van a llegar al preparado. Administrar una compañía, una oportunidad. Te va a llegar a ti. No hay que estar con ansiedad. Simplemente al preparado es que le caen las cosas. Hay que convertirse en eso que uno quiere y lo que tenga que pasar, pasará. Oye, y siempre pasa. Y pasa bien, siempre. Excelente, ya tú sabes. Siempre pasa y pasa bien. Sí, Sí. sí. Totalmente. Oh, Joel, entonces nos movemos ahí de 1 a casi 100 episodios. Tú has tenido invitados de todas las categorías, hay invitados que han dejado semillas de aprendizaje como la que acabas de mencionar. ¿Cuál ha sido quizá el momento como más desafiante para ti en el proceso de la construcción de esa marca de los verdaderos códigos? ¿Cuál fue el momento
más desafiante, si fue que lo hubo, porque como bien hemos hablado, desde el día uno decidiste yo soy, eh, pero de repente hubo algún momento, reto, desafío en el camino que se te haya presentado, que tú hayas dicho, pero ven acá, ¿y será que este es el camino correcto? Realmente yo no puedo identificar eso porque yo te dije que lo he hecho suavecito, Ujú. suavecito, sin forzarme. Sé que se pudieron haber hecho muchísimas más cosas, eh, pero como yo decidí hacerlo así suavecito, mira, incluso para que tú sepas, yo trato en la medida de lo posible de no hablar de actualidad en el podcast, De de actualidades. actualidad, porque la actualidad ya me forza a tener que publicar en una fecha, Ujú. Sí, ¿verdad? exactamente. Pero si yo converso contigo, como conversamos en el podcast, acerca de ventas, de marca personal, ese es un tema que Sí. está disponible siempre. Ujú. Y Sí. si lo publicamos ahora, o en 2 semanas, o el siguiente episodio, va a ser igual. Ujú. Y hay episodios que de repente son el episodio, qué sé yo, 14, Ujú. que cuando yo veo en las estadísticas de YouTube, de repente hubo un mes que porque sí comenzó a subir como la espuma para arriba. ¿Por qué? Porque es un tema que no muere. Ujú. Pero si yo estoy atrás de la última farándula, de la última Sí, noticia, sí. entonces me metí en la prisa, me metí en el corre-corre, me metí en caerle atrás a la tendencia. Ujú. Entonces, yo he pensado en el podcast ir cultivando un catálogo de temas que en la medida de lo posible no mueran. Ujú. Simplemente va a ser un catálogo de códigos tras código tras código. Una biblioteca de código. Una biblioteca de códigos que no necesariamente tenga atachado a la última noticia del momento, al Ujú. último chisme del momento, a la última farándula del momento. Sí. Déjame preguntarte algo que se me ocurra consultarte. Este podcast lo ven muchas personas que son asesores de ventas, marcas personales, personas que han decidido construir una comunidad, generación de contenido y demás. ¿Cómo tú visualizas que un podcast puede ser una herramienta ideal? Y si es una herramienta ideal para que esas personas que venden vehículos, apartamentos, casa, terreno, inversiones, se apalanquen de esta metodología que en algún momento fue algo, tú sabes, súper novedoso. Ya hoy en día hay muchos podcasts. Pero ¿cómo tú entiendes si aplica para esa persona y si aplica cómo? Eso lo tuvimos una conversación hace poco. Fue al podcast José Luis Ravelo, Ujú. de almuerzo de negocios, un mercadólogo de amplia data, Sí. reconocido en República Dominicana, y me estaba hablando acerca de que las marcas todavía confían un porcentaje significativo de su presupuesto de marketing a la televisión normal. Me refiero a televisión Sí. normal, Radio, televisión, prensa, sí, sí, o escrita. sea, prensa escrita de verdad, Ujú. radio, Ujú. televisión normal, telemicro, total programa, Telecable. sí, o programas normales, que son de los canales como del uno al 15, qué sé yo, del 2 Ujú. al 15, que son, qué sé yo, que el show del mediodía, que yo qué, que lo hacen de las UHF, 12. ¿qué le llaman a eso? No sé. VHF, wow, hermano, UHF, yo tengo tantos años que no veo televisión televisión, normal. Sí, ¿verdad? televisión normal, Sí, normal, normal. Que yo uno lo que no. ve streaming de diferentes formas, Ujú. Sí. diferentes tipos de streaming. Entonces, yo siento que todavía, tal vez dentro de poco se vaya quitando eso, que los departamentos de colocación de las grandes empresas entiendan que las personas están consumiendo principalmente contenido digital, Ujú. contenido a demanda. Ujú. Yo creo que eso es algo que va a comenzar a cambiar y que de repente plataformas como la tuya, como la nuestra, pues van a tener cada vez más relevancia para los anunciantes. Porque tú tienes una perla que no te lo puede ofrecer la televisión. No hay métodos claros de medición de quién ve el show del mediodía. No existe una Sí. métrica. Pero tú le puedes decir, mira, a mí me consumen 10,000 personas que viven en estos barrios de esta edad a esta edad, que más o menos tienen estas preferencias. Son 10,000 reales Ujú. que me siguen, que mira, que me comentan, que me esto, que me lo otro. Ese nicho medible Ujú. llegará el momento que va a ser más valioso para las Marcas. marcas Ujú. que estas cuestiones
pseudomasivas que no tienen una medición clara. ¿Por qué lo de pseudomasiva? Pseudomasiva porque como fueron masivos durante tantas décadas, el periódico, la prensa escrita, la radio en su momento, luego la televisión en su momento, están como tatuadas en la mente de nosotros como que de verdad son lo masivo. Lo masivo es Internet ahora mismo. Lo masivo Sí, no claro. es Telemicro. Claro. Lo masivo no es la opción de las 12 ni el show del mediodía. Lo masivo lo ha demostrado, por más que lo han criticado y acabado y tratado de cancelar, lo ha demostrado a los foques, que no se ha querido meter en esos medios tradicionales, a excepción de la radio, que hay que sacarle su plato aparte, porque en una ciudad de tapones, mucha gente consume radio porque está preso adentro del carro. Pero cuando llega a la casa no tiene por qué obligado a agarrar el periódico físico ni prender la televisión para estar sapeando canales. Y una pregunta, él no replica radio en canales digitales. Por eso lo movieron Ya, sí. a canales digitales. Y fíjate que todos los programas de radio ahora son mini programas de televisión, porque se graban, se filman a múltiples cámaras, se editan, se replican. suben. Entonces Y empieza el picoteo. el picoteo, los clics, lo esto, lo otro. O sea, realmente, yo diría que de los medios tradicionales, la radio es la de mayor relevancia. Sí, Y después todo lo demás es digital. todo lo demás es digital, sí, totalmente. Y un podcast está casi ahí de ser lo que la radio. Sí, No como plataforma, o bueno, sí como plataforma de difusión, pero me refiero al set, al trabajo que se hace, o sea, no sé si llamarle la producción, de que tú te sientas, vamos a hablar y entonces tírate ahí los códigos o lo que querías compartir. la radio siempre es como un poquito más producida, más preparada. Yo creo que el encanto del podcast es que el producto es la persona. Yo pensaba que tú ibas a decir que el encanto es que es espontáneo. Es por eso, porque Sí. es exactamente lo mismo, dicho de otra palabra. Sí. El producto de este podcast Influencia Ujú. es tu persona. Porque tú vas a hablar conmigo hoy y hablamos de este tema y vas a hablar con otra persona otro día y otra y otra. Ujú. Y el que sigue este podcast no sabe, el invitado va a ser una sorpresa, Ujú. ¿verdad? Sí. Pero dice, mira, a mí me gusta cómo él pregunta, a mí me gusta la curiosidad que él tiene, a mí me gusta o sea, la gente se enamora de ti como personaje Ujú. y ya después consume lo que sea que tú pongas en la mesa, porque ya tú tienes un personaje. Y mira que yo pensaba que agradezco, tú sabes, el comentario que tú haces, pero yo pensaba más que las personas siguen el contenido. Claro, tiene algo que ver el tema de la marca personal de Pedro, pero por la calidad de los invitados que traemos al podcast. No necesariamente, a menos que tú vayas a entrevistar a Michael Jordan, que tú vayas a entrevistar una exclusiva con Donald Trump, que venga Maduro y te dé una exclusiva a ti, a menos que pasen sí, cosas sí. como esa. Ya. En lo normal, yo que consumo podcast, yo soy consumidor de podcast, Ujú, por ejemplo, yo consumo el podcast, vamos a poner de Asigun, ujú. de Carlos De Sánchez. Carlos Sánchez, sí. Ajá, entonces, él un día invita a una gente, otro día invita a otra, a veces él invita a una gente que yo ni sé quién es, pero la forma en que se dan esas conversaciones Ujú. me parece entretenido, al menos entretenido. Ujú. Puedo estar en el gimnasio, puedo estar haciendo cualquier actividad y a lo mejor la estoy escuchando y yo no sé quién es ese invitado, yo no Ya. sé quién es, pero yo estoy viendo a Carlos Sánchez, que Ujú. yo lo sigo a él. Ujú. O por ejemplo, este muchacho, Hamid Yarjura, de Tertulia Sí, de Dura. Tertulia Dura, sí. Entonces ya tú sabes que él tiene una visión, que si viene un invitado y le salta con cualquier cosa, entonces tú dices, ok, en cierta forma tú estás siguiendo al personaje. Ujú, Y ese personaje cada día te viene con un nuevo sorpresa ujú, que puede ser su invitado. En ocasiones el invitado puede tener un personaje ujú, más grande que el tuyo. ujú, En ese caso, él tiene un personaje ujú. que se ha trabajado más que el personaje tuyo. Sí. Y a lo mejor ahora tú tienes un público que está viéndolo por ese personaje que tú llevaste ese día Ujú. y por tu personaje. Porque a esa misma persona que tú la traíste, la entrevista a otra gente y sale otra entrevista. Sí. Y la entrevista a otra gente y sale otra Eso es entrevista. verdad, eso A es verdad. la misma gente. Eso es verdad. Eso es verdad, totalmente. Entonces el que consume este contenido, que ya se ha visto 7, 8, 10 capítulos de influencia, Ujú. es consumiendo a Pedro que está. Ya.
Que esa es la constante. Tú sabes que me quedo con eso para aprovecharlo. Tú sabes que en los podcasts, y para ir cerrando, que se nos ha agotado el tiempo, entiendo que tiene que ver mucho la espontaneidad, ¿verdad? Y a veces yo me río porque los invitados me dicen, mándame la pregunta y yo, dime, ¿cómo lo hacemos? Porque lo bueno es la espontaneidad. Yo te la puedo mandar, pero no va a ser ninguna de esas que te mandé. Te puedo mandar 10 ahí, pero ninguna de esas. Para que te entretenga. Sí, porque lo importante es eso mismo, que queremos saber, a ver, queremos que la persona no venga con una idea preconcebida acerca de cómo responder tal o cual para lucir bien, sino que venga con... No es una exposición. Sí, no es una exposición. No es una charla. Ni va a quedar mal, ni mucho para los próximos invitados, no va a quedar mal cuando Es muy frecuente que te digan eso. No, pero yo puedo decir, qué sé yo, nosotros tenemos 40 y tantos episodios, quizá el 10% no han dicho, el 10, el 15% no han dicho, mándame la cosa, pero nosotros no se la mandamos. Digo, a ver, le mandamos 5, que como tú bien sabes, son 5 de guía, de ahí desenvolvemos, porque lo bueno está en lo que enriquece la conversación es que no sea que no sea, bueno, que sea espontáneo. Porque a veces yo me siento aquí, yo puedo hacer una investigación del invitado. Digo, yo estoy hablando de mi nivel de producción, que no es ninguno en esto, ¿verdad? Yo me siento a hablar con la gente y yo no, que lo que conozco de la persona y curiosidad. Y le meto curiosidad a eso. Quizá otras personas lo hacen diferente, pero al final es lo que entiendo que enriquece la conversación, tú sabes. Yo diría también que enriquece la conversación de un podcast que el que está guiando la conversación, en este caso el host, Sí. tenga el oído para saber cuándo hay que quedarse y cuándo irse. Es decir, yo comienzo contigo un tema y eso, a lo mejor tú vas a contar una historia de tu vida larguísima, nos podemos echar 15 minutos en eso, pero yo me di cuenta de que eso no está yendo para ningún sitio. Pero tú mencionaste algo en esa historia y tú me vas a dar un break y si yo puedo decir, mira, esa es la... Sí. Dámele ahí. Sí. Esa observación de saber, Sí. mira, Escuchar. vamos a convertir lo que tú estás diciendo, pero vamos a guiarlo de punto interesante a punto interesante, a punto 100%, interesante, a punto 100%, interesante. 100%. Porque si no, tú puedes tener una idea preconcebida y eso puede volverse totalmente inconsumible, impotable. Una cosa aburridísima que no está yendo para ningún lugar. Sí, porque una cosa importante es que la persona por ejemplo, en el caso de que hay personas que tienen una historia muy interesante, pero a veces no saben contarla. Entonces queda, así mismo como tú mencionas, como una historia que iba por un lugar y no llegó. Y uno tiene que rescatar esos puntos para poder salvar el episodio. O por lo menos podría pasar. Es correcto, Podría hermano. pasar. Bueno, Joel, más que agradecido, muy contento de haber compartido contigo. Pienso que vamos a tener que coordinar otro episodio porque yo sé que todavía tú tienes muchísimo para compartir. Me gustaría que para despedir a la audiencia, pues nos dejaras con un último mensaje, reflexión, consejo, código que quieras compartir el día de hoy. Sigan los verdaderos códigos y sigan influencia. Ese es mi consejo. No hay más nada. ¿Verdad que sí? Porque ya que sigan los verdaderos códigos, ahí Sí, está todo ahí dicho. ahí van a encontrar sus códigos. Está todo Si sigan dicho. los verdaderos códigos, ahí van a encontrar sus códigos. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Joel. Gracias, Pedro. Tiene la puerta abierta aquí en la casa. Ustedes que nos siguen hasta este momento, comenten, den like, compartan, sigan los verdaderos códigos en las diferentes plataformas digitales y nos vemos en la próxima. Gracias.